qué no me creen? Hay algo dentro de mí, algo que me está consumiendo. Puedo sentirlo, como se retuerce lentamente, son como pequeñas larvas, parásitos o una nueva enfermedad que he contraído, pero en vez de ayudarme o de hacerme análisis para saber qué es lo que tengo, me encerraron en este cuarto, me pusieron en cuarentena. Una cuarentena en la que me vigilan solo para ver cómo estos malditos parásitos me consumen lentamente. Me han convertido en un estúpido espectáculo para que los científicos vean mi condición y se maravillen. Puedo entenderlo, tal vez como es una nueva enfermedad, es muy contagiosa y no quieren que se propague, o tal vez me tienen aquí solo para estudiar mis síntomas y ver cómo evoluciono. De seguro cuando muera entrarán vistiendo trajes que los protejan y me harán una necropsia solo para conocer más de la enfermedad. Es injusto. También soy un ser humano, una persona con derechos, deberían estar tratando de curarme en vez de usarme como conejillo de indias para ver qué pasa conmigo al dejarme aquí encerrado con estas cosas en mi interior. Si pudiera contactar con alguien del exterior, alguien que le explicara al mundo entero que me están dejando morir en esta especie de laboratorio solo por la curiosidad de la enfermedad que tengo. Las cosas van empeorando, al principio cuando esa extraña araña, si es que a ese grotesco animal con 8 patas y alas membranosas se le puede llamar araña, cuando eso me acababa de picar en el brazo izquierdo solo sentí un leve dolor, al día siguiente la inflamación era muy pequeña así que no me preocupé, pero después sentí como la comezón se extendía por todo mi brazo, fue entonces cuando me preocupé y fui al médico, pero él al no tener ninguna forma de detectar esta enfermedad atribuyó la inflamación a un golpe y me dijo que todo lo de la araña había sido un sueño, que no era nada grave y que todo se arreglaría. Que tan equivocado estaba, ahora sé que lo que hizo ese insecto fue inyectarme sus huevecillos. ¿Cómo lo descubrí? Pues porque al tercer día, cuando la hinchazón no bajaba comencé a exprimirla, lo hice inconscientemente, como si un mecanismo de autodefensa se hubiese activado o como si un extraño placer morboso se hubiese apoderado de mí, un placer tan inexplicable como el que se siente al deshacerse del acné de la misma forma. Ojalá lo hubiese hecho antes. Al exprimir mi herida pude ver que no salía pus, sangre u otro líquido común en los cuerpos enfermos, en su lugar un hediondo líquido transparente de un tono azulado emanaba de mí. Por curiosidad me acerqué a examinarlo, y entonces me di cuenta, ese líquido contenía cientos de minúsculos huevecillos. Acudí de inmediato al doctor, pero era inútil, al exprimir mi brazo había sacado la mayoría de los huevos, y los que quedaron pasaron a otras partes de mi brazo por la presión que ejercí. El doctor no encontró nada, desesperado intenté hacerle ver que mi vida estaba en grave peligro, pero solo se limitó a darme un par de pastillas y me mandó a dormir. Durante un tiempo pensé que las pastillas eran una especie de antibiótico poderoso que se había deshecho de los huevos que quedaban, incluso la inflamación bajó, pero eso solo era porque se estaban incubando en mi cuerpo, preparándose para eclosionar y dejar correr por todo mi cuerpo esas horribles larvas. Tiempo después la enfermedad comenzó a empeorar, podía sentir como una gran cantidad de pequeños gusanos se arrastraban debajo de mi piel, entonces no lo sabía, pero poco después durante mi trabajo lo descubrí. Estaba yo solo terminando unos pendientes a la hora de comer, cuando sentí una comezón renovada, comencé a rascarme tan fuerte en mi brazo izquierdo que comencé a sangrar, entonces fui al baño para lavar mi herida, ahí fue la primera vez que los vi, de entre mi piel salió un pequeño gusano, una larva de las que sobrevivieron dentro de mi cuerpo. Todo comenzó a tener sentido, porque siempre me sentía cansado, mi pérdida repentina de peso, todo se debía a que esas cosas se estaban alimentando de mi cuerpo para crecer y fortalecerse, y al final convertirse en un insecto idéntico al que me había picado, listos para infectar a otros humanos. Mi terror y desesperación se convirtieron en ira y coraje, lo arrojé al lavamanos, y al ver que el diminuto gusano permanecía vivo, arrastrándose, intentando salir, tomé mi bolígrafo de punto fino y lo apuñalé con mucho cuidado, logrando partirlo a la mitad, pero mi sorpresa fue aún mayor, al darme cuenta de que esa cosa no solo seguía viva, sino que se había dividido y ahora eran dos. De inmediato me las imaginé, creciendo dentro de mí, y cuando llegaban a un buen tamaño se dividían, todo mi brazo estaba infectado. No había tiempo de dudar, tenía que hacer algo antes de que se infectara el resto de mi cuerpo, así que tomé de una oficina la cuchilla de una guillotina para papel, me concentré para sentirlos moverse, y me di cuenta de que ellos habían logrado invadir mi brazo hasta un poco más arriba del codo. Me preparé y dejé caer la cuchilla en mi carne, el corte fue limpio en la piel y músculo, pero no pudo hacer nada con el hueso, aún así, me retorcí en el piso de dolor.
Cuando mis compañeros de trabajo se dieron cuenta de lo que pasaba, de inmediato me llevaron a un hospital. Ahí, después de curarme y hacerme pruebas, se dieron cuenta al fin de mi condición. Yo estaba feliz pues pensé que de seguro me iban a curar. Lamentablemente no fue así. Me encerraron aquí, en este laboratorio, para vigilar el desarrollo de mi enfermedad. Ahora esas cosas están en todo mi cuerpo, pronto serán tantas como para consumirme por completo. Solo puedo hacer una cosa, y ya estoy preparado. Hoy, como todos los días, me sacan unos hombres de traje blanco para hacerme extrañas pruebas. Como no quieren que las muestras se contaminen, me mandan a bañarme primero, pero ya no voy a soportar esto más. Con el trozo de sábana que corte con mis propios dientes tapo las rejillas del piso de la regadera, dejo que el agua inunde el baño, apoyándome en las llaves del agua alcanzo el techo, arranco el foco que siempre está encendido y jalo los cables dejándome caer hasta estos, y mi cuerpo que cae de espaldas toca el piso. Lo he logrado, al final he matado a todos esos parásitos de mi cuerpo. Expediente 17.302. Caso extremo de esquizofrenia. El paciente aseguraba tener heridas irreales, y estar invadido por una especie de parásitos. Intento amputar su brazo para evitar que los inexistentes parásitos invadieran su cuerpo. 3 días después de ser ingresado al hospital psiquiátrico, donde se le cuidaba en un cuarto acolchonado para evitar que se lastimara, el paciente se suicida mediante una descarga eléctrica en el baño. Basado en un caso real, no fueron las guerras biológicas, no fueron los desechos radioactivos arrojados accidentalmente cerca de un cementerio, ni siquiera el experimento fallido de alguna oscura organización oculta ante el ojo del gobierno. No. La verdadera razón fue algo que simplemente escapa a mi comprensión, y estoy completamente segura de que nadie se esperaría algo como esto. Por mi bien, no revelaré mi identidad, ni la de mis cercanos, así que usaré nombres falsos. Espero me entiendan. Han pasado 2 semanas desde que Antonio me abandonó. Aquel idiota prefirió irse con una zorra de 25 años, antes que estar conmigo. Yo le di lo mejor de mí, y así es como me lo ha pagado. En todo este tiempo no he dejado de beber, incluso en horario de trabajo. Mónica y Alex siempre me miraban con lástima, y varias veces trataron de consolarme. Francamente agradecía su apoyo, pero evidentemente nunca entenderían mi sufrimiento. Eran las 7:26 de la tarde. El sol ya casi desaparecía, y Mónica estaba por retirarse, cuando me preguntó: «Melissa, ¿no quieres venir con nosotros? Iremos a comer a un restaurante con Alex, él invita». Yo terminaba de poner la tela blanca sobre el cadáver de la anciana. «No, Mónica, te agradezco la invitación, pero tengo trabajo que hacer». Fui a mi escritorio para ingresar los datos de aquella mujer. «¿Segura? Él dice que no sería molestia pagar por nosotras», dijo Mónica, asomándose por el pasillo. Ya habían apagado algunas luces, y los demás empleados se estaban retirando. «En lo absoluto. Ve y diviértete con Alex», dije, sin siquiera mirarla. Ella suspiró y se marchó. «Trabajo en una morgue. Desde chica me interesaba la ciencia, y algo que tenía a mi favor era que no me impresionaba fácilmente por las vísceras. Una vez a los 14, vi cómo trasladaban los restos dispersados de un hombre borracho, quien fue embestido por un camión. Una mañana, conocí a Antonio, mientras yo cursaba la carrera. Él quería dedicarse a la abogacía, y a pesar de que le costó, pudo conseguirlo. Nos casamos y vivimos bastante bien, hasta que, sin previo aviso, decidió abandonarme. Ahora mi único consuelo son los muertos, por más extraño que les parezca. Pensaba en esto mientras escribía el informe. Me detuve un rato y saqué mi nueva amiga de cuello largo. Después de esto me quedaba inspeccionar un cadáver más, y podía retirarme. Antes me esforzaba por terminar rápido para poder estar con Antonio. Ahora no me importaba tener trabajo extra y quedarme hasta tarde. Terminada la tarea, me aproximé al último cadáver y levanté la tela. Era un hombre maduro de aproximadamente 43 años, su cara estaba llena de moretones, y al parecer su cuerpo también. Probablemente habrá sufrido ataques de algún malhechor, pero no podía sacar conclusiones aceleradas sin antes inspeccionarlo. Debo admitir que me da bastante vergüenza contarles esta parte. En medio de mi labor, noté algo que me llamó la atención. Su miembro estaba erecto, y parecía que el hombre era dotado. Me sonrojé por la vista, así que traté de ignorar aquello y continuar con mi trabajo. Lo diseccioné, lo revisé a profundidad, y cada tanto mis ojos miraban sin querer otra cosa. Finalmente cubrí el cadáver y lo dejé un rato sobre la camilla, para poder notificar la causa de muerte.
Me di cuenta de que, hace bastante tiempo, no se oían más ruidos en el edificio. Tal vez yo era la última que quedaba del lugar. Tomé de nuevo la botella, bebí el poco líquido que le quedaba, y lo tiré a la basura. Por suerte nadie sabía de esto, a excepción de Mónica y Alex, y eran tan buenos conmigo que no se lo decían a los demás. Anoté todo por fin, tiré el bolígrafo sobre las hojas, y descansé. Me puse a pensar bastante, y mi mente me trajo de nuevo los recuerdos de Antonio. Puse los brazos sobre la mesa y apoyé mi cabeza, la angustia me invadió de nuevo. Sin querer, mojé las hojas con mis lágrimas. Estuve así un rato, y por un momento, miré el cadáver. En mi estado de ebriedad, pensé en muchas cosas, y se me ocurrió algo, que hasta la fecha sigo lamentando. Me levanté, un poco tambaleante y destapé al muerto. Estaba tal y como lo dejé, a excepción de la grania en su pecho y algunas otras marcas más. Como pude, me subí sobre él y lo aprecié mejor. Estaba frío y tieso, como era de esperarse. Bajé mi mano y toqué sus partes, si el cuerpo era de piedra, esto parecía de acero. Con la otra mano bajé mis bragas, usaba falda, y puse aquello en mi entrada. No quiero añadir más detalles, porque esto se volvería un relato de 50 sombras de Grey, y la idea no es esa. A causa de mi negligencia, sucedería algo peor más adelante. Terminado el acto, me arreglé y metí el cadáver a su respectivo lugar. Tomé mis cosas y me fui a casa. Con el pasar de los meses, me di cuenta de que mi estómago comenzaba a crecer de a poco. No solo eso, sino que también vomitaba de vez en cuando, y tenía antojos. No quería creer lo que se estarán imaginando, así que me hice un test, y dio positivo. No podía controlar mis pensamientos, porque no recordaba haber estado con alguien además de Antonio. Yo tengo el defecto de olvidar algunas cosas después de beber, y tardé una semana en recordar lo que había hecho. Esto era un desastre, si llegaban a enterarse de lo que hice, sin duda me echarían del trabajo. Parece que aquel muerto, a pesar de todo, aún podía eyacular. Los casos como este no son muy frecuentes, pero hay una mínima probabilidad de que pase. Las personas se daban cuenta de mi creciente vientre, y me preguntaban quién era el padre. Siempre les decía que era Antonio, les decía que una noche quiso hablar conmigo y terminamos haciendo otra cosa. Era mentira, pero anhelaba tanto que fuera verdad. Más o menos a las 4:30 de la mañana sentí las primeras contracciones. Siempre había querido tener un parto en casa, pero ahora que estaba sola tal vez se me complicarían las cosas. Luego de algunos gritos, e intensos dolores, mi hija por fin pudo nacer. Estaba feliz, pero luego empecé a desesperarme al darme cuenta de que no hacía ningún ruido, ni siquiera respiraba. Traté de reanimarla mientras yo lloraba, pero fue inútil. No dejé de llorar por mi pérdida, y estuve así hasta que me quedé dormida junto a su cuerpecito inmóvil. Aquella mañana, simplemente, algo pasó. Cuando desperté, me percaté de que ya no estaba a mi lado. Sin pensarlo comencé a buscarla, pero no se encontraba por ningún lado. Estaba asustada, quería avisarle a alguien de esto, pero luego pensé, ¿quién podría creer que mi bebé simplemente había desaparecido? Probablemente pensarían que la maté y enterré su cadáver en algún descampado. Estaba sumida en mis pensamientos cuando recibí una llamada de mi vecina. Me preguntó si estaba bien, porque creyó escuchar gritos en mi casa. Le dije, con voz algo temblorosa, que no había problema alguno, que solo había pasado la noche con un hombre. La mujer de la otra línea se quedó callada un rato y luego dijo, oh, bueno. Disculpa la pregunta, cortó. Creo que ella se imaginó una escena. Pasaron los días y mis compañeros me preguntaron por mi bebé, puesto que ya había perdido la barriga. Con un poco de dolor, les decía que lo había perdido en el parto. Me miraron con tristeza y me dieron el pésame. Lo mejor sería enterrar el tema por mi bien. Oscuridad. Frío. Dolor. Hambre. Una luz frente a mí. Extraños recogiéndome del suelo. Largo viaje. Calor agradable, y comida. No puedo comer aún. Mucha hambre. Forzada a comer cosas insípidas. El primer diente sale, y ya estoy lista para comer. Algunos años después, me invadió el espanto luego de ver las noticias y enterarme de que un pueblo cercano se vio infectado por un virus desconocido. Todos los habitantes lentamente se iban transformando. Parecían zombies, pero no estaban podridos, estaban parcialmente conscientes, y parcialmente muertos. Pero aún así tenían ese instinto animal activado. Desconocían el origen de esto. No pude evitar sentir que todo fue mi culpa. Mi bebé estaba suelto, y a mí, que me parta un rayo. Me despierto
despierto en un páramo desolado, de un cielo gris y apagado, tierra yerma y muerta, sin ningún rastro de vida, más que unos pastos secos. Me levanto y empiezo a caminar. No sé por qué, solo camino y camino a través de ese mundo desconocido. El sonido de miles de voces, acompañadas de una espeluznante pista, viene a mi cabeza. Junto con estas voces, puedo oír el ruido producido por insectos al caminar uno arriba del otro, el ruido de sus articulaciones moviéndose, el ruido de sus diminutos cuerpos retorciéndose en un baile que parece no tener comienzo ni final. Siento la mirada de cientos de cosas sobre mis espaldas, como si estuviesen esperando el momento justo para saltar y devorarme hasta los huesos. Esto no puede ser real. ¿En qué clase de cabeza desquiciada cabría la idea de algo semejante? No quiero seguir más, la presión ejercida por las miradas y el sonido de esas voces agonizantes sobre mi cabeza es demasiada. Por favor, paren, por favor, no puedo soportarlo, no quiero más, esto me está matando, para. Silencio. El silencio reina ahora, no hay más voces, no hay más miradas, nada, solo silencio. A lo lejos puedo divisar un animal en movimiento y, acompañado de este, un relincho. Ah, por fin algo que sí pertenece a mi mundo. Me acerco lentamente y, a medida que lo hago me voy dando cuenta de la verdadera forma de esta bestia. Su piel estaba totalmente resquebrajada, su pelo era como la paja que adornaba estos campos malditos, y dos grandes cuernos adornaban su cabeza. Pero lo peor era su rostro. Una calavera de un individuo de su misma especie reemplazaba su cabeza, dejando ver solo sus fosas nasales, como si fueran las de cualquier otro equino. Horrorizado por el hecho, me doy la vuelta, para encontrarme con que ahora, donde antes no había nada, se encuentra una catedral enorme y tan oscura como el ébano, tanto que mis ojos no alcanzan a ver el final de esta. Las voces están volviendo, junto con esos asquerosos sonidos. En serio, no los aguanto, las ganas de estrellar mi cabeza contra una roca y poder sacar esas voces y sonidos de ahí son tremendas. Las miradas sobre mis espaldas han vuelto, pero ahora no solo es sobre mi espalda, sino también sobre todo mi cuerpo. Me adentro hacia la catedral, ignorando todo lo demás, esperando encontrar la respuesta a todo esto adentro. A medida que me acerco, las voces y los ruidos, a la vez que las miradas, se hacen cada vez más fuertes. Estaba tan centrado en lo demás, que no me percaté de un escalofriante y asqueroso hecho. Las puertas, así como la catedral entera están compuestas por innumerables insectos, gusanos y demás alimañas, cada uno retorciéndose y superponiéndose uno arriba del otro. El terror que siento ahora mismo es indescriptible. Detrás mío unas pisadas fuertes se dejan oír, rompiendo con mi estado de estupefacción y haciendo que me dé la media vuelta. El caballo, si podía ser llamado de esa forma, se acercaba a todo galope hacia mí y, por lo visto, no presentaba ganas de parar. El miedo no dejaba que mis piernas se movieran, y solo cuando el caballo se encontraba a unos pocos segundos de mí, pude reaccionar, pero fue demasiado tarde. El golpe que recibí de sus patas delanteras me empujó directo hacia la catedral, rompiendo la puerta y adentrándome en la oscuridad que allí reinaba. Me levanto, con el cuerpo adolorido, en especial el pecho, donde recibí el impacto. Allí dentro era sorprendentemente pequeño en comparación con el tamaño que presentaba afuera. Siento un hormigueo bajo mis pies. Esas pequeñas monstruosidades se mueven de aquí para allá, algunos suben sobre mis zapatos, para luego bajar lentamente, dejando un rastro viscoso tras de sí. Ignorando el hecho, ya que mis preocupaciones son ahora más grandes, dirijo mi mirada hacia la parte central de la catedral, justo arriba del altar. Allí se encuentra un enorme vitral circular, pero donde deberían estar los vidrios, se encuentra una sustancia al parecer pegajosa, que se resbala por las paredes. Me doy cuenta de que absolutamente todos los vitrales de allí están constituidos del mismo material. Las paredes, además de estar construidas, como ya he dicho, con miles de esas asquerosidades, están adornadas con crucifijos invertidos, donde se encuentran crucificados los cuerpos de pequeños mamíferos, todos en pleno estado de putrefacción. No lo soporto, esto es demasiado, una mente tan débil como la mía no podría soportar esto. Quiero irme a casa, no quiero estar más aquí, es horrible. Mamá, esto es un sueño, ¿verdad, mamá? Basta, déjenme ir, es asqueroso, basta. Oye, despierta. Mamá. ¿Qué sucede? Parece que tuviste una pesadilla. Estabas llorando y gritabas basta cuando llegué. Oh mamá, fue horrible. Soñé que es un lugar horrible donde había una iglesia hecha con insectos y gusanos. Y había un caballo que tenía una calavera en vez de cabeza.
Ja, ja, ja. Te dije que esos dibujos chinos que miras hasta tan tarde te están haciendo mal. No son chinos, son japoneses. Y se llaman anime, no dibujitos. Son lo mismo. Ahora levántate que llegarás tarde a la escuela. Me levanto. Desayuno en silencio. Ah, mi mente todavía está algo sacudida debido a todo esto. Me duele el pecho. Oh por Dios, cómo me duele, no recuerdo haber despertado con este dolor. Demonios, no puedo respirar bien. Voy al baño, me quito la camisa y miro mi pecho. Esto no puede estar pasando, esto no es verdad. En medio de mi pecho, se pueden apreciar dos grandes marcas de cascos de caballo bien marcadas y con un tinte colorado. Salgo del baño. Me meto en la cocina. Mamá. ¿Dónde estás? Mira esto. Aquí estoy. Detrás de ti. Mamá, el espectáculo que se celebraba delante de mí era tan atroz, tan repugnante y grotesco, que escapaba de los límites de la comprensión humana. Allí, donde debería estar mi madre, ahora se encontraba una criatura totalmente encorvada, con partes de lo que aparentaba ser su columna vertebral sobresaliendo por los costados, y sus dedos estaban estirados y se movían como si fueran serpientes a través del piso. En donde debería estar su cabeza, había una masa de carne y piel totalmente amorfa. ¿Qué sucede? ¿Te ocurre algo? No otra vez, ¿por qué? ¿Por qué no pueden dejarme en paz? ¿Dejarte en paz? ¿Quién? No, basta, no me hables monstruo, aléjate de mí, no te me acerques, no. Un sonido, como un pitido, colmó la sala, que hasta ese entonces había permanecido en total silencio. Señor, hemos perdido al sujeto C, 2945. Ah, supongo que al fin y al cabo la droga es demasiado para un joven de 14 años. ¿Qué hacemos? Arrojen el cuerpo al río, háganlo parecer como si hubiese estado involucrado en unas de esas bandas de gángsters que pasan por la televisión. Con su edad, no levantará sospechas. Todos cometemos estupideces en la adolescencia. Sí, señor. ¿Y con la droga? Busquen a otro voluntario, esta vez un adulto. Antes que sacaran el cuerpo del joven desafortunado, se podía ver una mascarilla que conectaba la boca y la nariz del joven, con unos tubos de gas a unos pocos metros de distancia. En estos tubos se leían las siguientes palabras. Warning, cuidado biohazard, biopeligroso dementía virus de demencia. Frente a mí, una masa gigantesca de color azulado que nosotros solemos llamar tierra, mi aliento, que saldría acanalado ya de empañar el lente de mi gran casco, no me permite diferenciar los rasgos de este. Mis manos han de estar ocupadas sosteniendo el cable que me aferra levemente a la estación espacial, algún fuerte tirón podría decidir entre volver a salvo o flotar sin rumbo por el vasto espacio exterior. Mi cabeza llena de ideas referentes al significado de mi existencia en sí, ¿acaso es para esto a lo que he venido? ¿Este es mi propósito? ¿Arriesgar mi vida solo por la curiosidad de la humanidad? ¿Cumplir los anhelos del ser humano por controlar todo el espacio alrededor? Mi traje me aísla de todas las regiones relativamente vacías del universo fuera de las atmósferas de la Tierra. Aunque se supone que el espacio exterior ocupa prácticamente todo el volumen del universo y durante mucho tiempo se consideró prácticamente vacío, se ha demostrado, gracias al trabajo de muchos nosotros, que contiene radiación electromagnética, partículas cósmicas, neutrinos e incluso formas de materia no conocidas como la materia oscura y la energía oscura. Esta última creemos que es la responsable de la constante expansión del universo. Divagar me distrae de mi situación actual, soy el último que queda de la vasta tripulación que conformaba el equipo científico. Mientras recogíamos una muestra de energía oscura, esta entró en estado de inestabilidad, desintegrándose y fundiéndose con el aire artificial, provocándole la muerte a todos aquellos que no pudieron ponerse los trajes de protección. Poco tiempo después el módulo de control térmico explotó inesperadamente, cargándose consigo el soporte medioambiental y de vida. Muchos decidieron escapar, pero yo me renegué a dejar mi trabajo, todo por lo que he luchado solamente por un error en los sistemas. Decidí salir ya que los restos de esta materia debilitó el sistema eléctrico y, en parte, mi traje de protección solo posee 15% de energía residual. No queda mucho para que los impulsores que mantienen a la estación espacial entera a flote se queden sin energía, provocando que caiga inevitablemente hacia la atmósfera terrestre. Si me suelto, moriré congelado en el gélido espacio sin posibilidades de rescate. Si me quedo, moriré carbonizado por el duro descenso hacia la Tierra.
Los impulsores pierden brillo, morir congelado provoca una agonía peor que morir carbonizado, me quedaré aquí, con suerte, mi trabajo será recordado, ¿no? ¿Es el hombre solo un fallo de Dios, o Dios solo un fallo del hombre? ¿Y? Preguntaron los señores, como por una sola boca, al entrar el profesor Goclenius más rápidamente de lo que era su costumbre y visiblemente alterado, le entregaron las cartas. ¿Ya está Johannes Scopper viajando de regreso a Europa? ¿Cómo se encuentra? ¿Llegó alguna colección con el correo? Inquirían todos a la vez. Solamente esto, dijo el profesor muy serio colocando sobre la mesa un paquete de hojas manuscritas y un frasquito en el que se podía ver un insecto muerto de color blancuzco y el tamaño de un ciervo volante. El embajador chino me lo entregó personalmente con la aclaración de que llegó esta mañana, vía Dinamarca. Me temo que se ha enterado de alguna noticia desagradable sobre nuestro colega Scopper, le cuchicheó al oído un caballero de barba afeitada a un anciano profesor de ondulante melena leonina, director como él en el Museo de Ciencias Naturales, que se había quitado los lentes y observaba con profundo interés el insecto metido en el frasquito. Era aquel un recinto muy particular, en el que los señores, 6 en total, y todos ellos investigadores científicos de la vida de los lepidópteros y coleópteros, se hallaban sentados alrededor de una ancha y larga mesa. La mezcla de los olores de alcanfor y sándalo acentuaba ese clima extrañamente mortuorio que se desprendía de los diodones que pendían de cuerdas fijadas en el cielo raso y que, con sus ojos vidriosos y saltones, parecían las cabezas truncadas de espectadores fantasmales, las máscaras diablescas de salvajes tribus insulares, los huevos de avestruz, las bocazas de tiburón y los dientes de narval, los monos derrengados y de otras mil formas y figuras grotescas provenientes de zonas muy lejanas. De las paredes, colgados sobre los marrones armarios carcomidos que tenían algo monacal bajo el sol del atardecer que jugueteaba con las plantas del jardín y las combadas rejas de la ventana, pendían, amorosamente enmarcados en oro y semejantes a retratos de venerables antepasados, cuadros a todo color de escarabajos en proporciones gigantescas. Con una de sus manos extendida en un gesto cordial, una tímida sonrisa rodeándole los ojitos redondos y nariz en forma de botón, con el alto sombrero de copa de uno de los señores directores sobre su cabeza y el porte de un alcalde de aldea que se hace fotografiar por primera vez en la vid, un león se asomaba obsequisamente desde un ángulo del aula, en el que también se balanceaban unos cuantos cueros de víbora. La cola oculta entre las sombras más lejanas del corredor y las partes más nobles de su cuerpo a punto de recibir una nueva mano de esmalte, para dar cumplimiento de este modo al deseo expreso del señor ministro de Enseñanza, el orgullo de todo el instituto, un cocodrilo de 12 metros de largo, espiaba por la puerta entreabierta. El profesor Goclenius había tomado asiento, desatado la cinta de mantenía atadas las hojas manuscritas y pasado rápidamente la mirada sobre las primeras líneas acompañándose con un murmullo inteligible. Esto está fechado en Bután, en el sudeste del Tíbet, el 1 de julio de 1914, o sea 4 semanas antes del estallido de la guerra. De lo que se infiere que esta carta tardó más de un año en llegar a nuestras manos, y agregó luego de una pequeña pausa. Nuestro colega Johannes Scopper escribe aquí, entre otras cosas, lo siguiente. En otra oportunidad les relataré más detalladamente el rico botín que pude obtener durante mi largo viaje por tierras fronterizas chinas, pasando por Assam hasta llegar a Bután, país todavía inexplorado. Hoy solo quiero referirme lo más sucintamente posible a las circunstancias asombrosas a las que debo el descubrimiento de un grillo blanco como verán totalmente nuevo, el profesor Goclenius señalaba mientras leía estas últimas palabras al insecto que estaba en el frasco, y que los chamanes utilizan para fines religiosos bajo el nombre de Fat, una palabra que les sirve a la vez de insulto para todo lo que se parezca a un europeo o individuo de raza blanca. Pues bien. Cierta mañana me entero, por intermedio de unos peregrinos lamaístas que se dirigían a Lhasa, que cerca de mi campamento se encontraba un alto exponente de los Dugpas, algo así como sacerdotes del diablo temidos en todo el territorio del Tíbet, reconocibles por sus gorros escarlatas, y que afirman ser descendientes directos del demonio de los hongos. Lo cierto es que estos Dugpas pertenecen a la antiquísima religión tibetana de los lamaístas y chamanes de la cual conocemos poco y nada, y son hijos de una raza extraña cuyos orígenes se remontan hasta la noche de los tiempos. Este Dugpa, me decían los peregrinos mientras hacían girar furtiva y supersticiosamente su molinillo de oraciones, es un Samchemichevat, un ser que ya no debe ser designado como hombre, que puede ligar y desligar, para decirlo en pocas palabras, gracias a su facultad de ver más allá del tiempo y del espacio, puede realizar todo lo que se proponga en esta tierra.
Existen, así me dijeron, dos caminos para alcanzar esas alturas, que sobrepasan todos los poderes humanos. Uno, que es el de la luz, la compenetración con Buda, y otro opuesto, el camino de la mano izquierda, al que solamente tiene acceso un Dugpa de nacimiento, y que viene a ser un camino espiritual lleno de horror y espanto. Esos Dugpas natos pueden aparecer, aunque muy raras veces, en cualquiera de los puntos cardinales y son casi siempre hijos de padres sumamente religiosos. Pareciera, opinaba el peregrino que me confesaba todas estas cosas, que la mano del Señor de las Sombras colocara en estos casos una rama emponzoñada en el árbol de la santidad. Resulta ser que existe un solo medio para saber si un niño se halla o no espiritualmente vinculado a la Liga de los Dugpas. De ser así, el remolino del cabello debe girar de izquierda a derecha en vez de hacerlo en dirección inversa. Yo expresé inmediatamente, por pura curiosidad, mi deseo de conocer personalmente al Dugpa de alto rango que se hallaba por los alrededores, pero el jefe de mi caravana, que también es un tibetano oriental, se negó terminantemente. Son puras tonterías. Gritaba, en todo el territorio de Bután no hay un solo Dugpa. Sin contar que ningún Dugpa, y mucho menos un Samche Mikchevat, se avendría a mostrar sus artes a un ser de raza blanca. La oposición demasiado enfática de este hombre despertó en mí sospechas cada vez mayores a medida que él desgañitaba, y después de un larguísimo y astuto interrogatorio pude sonsacarle que él mismo practicaba la religión de los bonzos y que estaba perfectamente enterado, por el tinte rojizo de los vapores que despedía la tierra. Eso es lo que me quiso hacer creer, que había un Dugpa en las cercanías del campamento. Pero nunca consentiría en ofrecerte una muestra de sus artes, seguía repitiendo sin cesar. ¿Por qué no? Seguí preguntando, ¿por qué no asumirá la responsabilidad? ¿Qué clase de responsabilidad? Quise saber. Sucede que las perturbaciones que con ellos ocasionaría en el reino de las reencarnaciones, si es que no ocurre algo muchísimo. Yo estaba interesado en saber más acerca de la misteriosa religión de los Dugpas, por lo que pregunté. ¿Tiene el hombre, según tu religión, un alma? Si no, ¿cómo es eso? Por toda respuesta el tibetano arrancó de la tierra una brizna de hierba y le hizo un nudo. ¿Tiene esta brizna un nudo? Sí. ¿Y ahora? Ahora ya no lo tiene, de ese mismo modo tiene el hombre un alma y no la tiene, afirmó con toda llaneza. Traté de encarar la cosa de otro modo para llegar a tener una idea más clara acerca de su manera de pensar. De acuerdo, supongamos ahora que al cruzar aquel desfiladero tan terriblemente peligroso te hubieras caído al abismo, ¿tu alma habría seguido viviendo o no? Yo no me habría caído. Haciendo una nueva tentativa le mostré mi revólver. ¿Y si ahora te mato de un tiro, seguirías viviendo o no? Tú no me puedes matar, claro que puedo. Bueno, entonces trata de hacerlo, ni loco. Pensé a mis adentros, ese sí que sería un buen enredo, andar por este ilimitado terreno montañoso sin un jefe de caravana. Él pareció haber adivinado mis pensamientos y sonrió no sin cierto sarcasmo. Era desesperante. Me quedé callado por un buen rato. Lo que sucede es que no puedes querer, dijo retomando la palabra. Detrás de tu voluntad hay una infinita cantidad de deseos, algunos que conoces y otros que no conoces, y todos ellos son más fuertes que tú. ¿Qué es entonces el alma según tu religión? Le pregunté enojado. ¿Tengo yo por ejemplo un alma? Sí, ¿y si me muero mi alma sigue viviendo? No, pero la tuya después de tu muerte, ¿sí? Sí. Porque yo tengo un nombre, yo también lo tengo. Sí, pero no conoces tu nombre verdadero, por lo tanto no lo tienes. Eso que consideras tu propio nombre no es más que una palabra hueca inventada por tus padres. Cuando duermes te lo olvidas. Yo no me olvido de mi nombre cuando duermo, pero cuando estés muerto tampoco podrás saberlo. Repliqué, no. Pero el maestro Locono y no lo olvidará jamás, y cuando él me llame por mi nombre verdadero, volveré a levantarme. Solamente yo y ningún otro, porque yo soy el único que lleva mi nombre. Nadie más que yo lo tiene. Eso que tú dices que es tu nombre, lo tienen muchos otros en común contigo, igual que los perros, terminó murmurando con desprecio. Y si bien entendí perfectamente sus últimas palabras, dejé que creyera que no había sido así. ¿Y qué es lo que tú entiendes por maestro? Le pregunté con la mayor naturalidad. ¿El Samche Mikchevat, el que ahora es casi nuestro vecino? Sí, pero es solo su reflejo el que se encuentra ahora cerca de este campamento. Aquel que él es en realidad, está en todas partes. Y puede no estar en parte alguna si quiere. ¿Eso quiere decir que puede volverse invisible? Tuve que sonreír a pesar mío. ¿Quieres insinuar acaso que a veces está dentro del mundo en que vivimos, a veces fuera de él? ¿Que a veces está y otras veces no?
Un nombre también está solo cuando se lo pronuncia, y cuando no se lo pronuncia no está más, fue la respuesta del tibetano, ¿y puedes tú, por ejemplo, convertirte también en un maestro? Sí, de modo que entonces habría dos maestros, ¿no es así? Yo me sentía triunfante, ya que, para decirlo abiertamente, la arrogancia del tipo me estaba fastidiando. Ahora lo tenía bien agarrado en la trampa. Mi próxima pregunta sería: si uno de los maestros quiere que brille el sol y el otro quiere hacer que llueva, ¿cuál de los dos gana? Tanto más perplejo me dejó lo que tuve que oír a continuación. Si yo llego a ser maestro alguna vez, seré el Samche Mitchevat. ¿O acaso crees que puede haber dos cosas que sean totalmente semejantes y sin que sean la misma cosa? Digas lo que digas, en tal caso serían dos y no uno. Si me cruzara con vosotros, serían dos las personas que yo vería y no uno solo, contradije. El tibetano se agachó, eligió entre los cristales de calcita que estaban esparcidos por el suelo uno de especial transparencia y me dijo con sorna: coloca esto delante de tu ojo y mira el árbol aquel. ¿Lo ves doble, no es cierto? ¿Pero acaso se han convertido por eso en dos árboles en vez de uno? En el momento no supe qué contestarle, tampoco me hubiera sido fácil expresarme en el idioma de los mongoles, que era el único que podíamos usar para nuestro mutuo entendimiento, con la soltura y lógica necesarias para abordar un tema tan intrincado como este. Por lo tanto tuve que dejarle creer que la victoria era suya. Pero interiormente estaba asombrado a más no poder por la agilidad espiritual de ese ser semisalvaje, con sus ojos oblicuos de calmuco y vestido con aquella sucia piel de cordero. Hay algo extraño en estos asiáticos de las montañas, por fuera parecen animales, pero poco a poco uno les toque su alma, aparece el filósofo. Volví al punto de partida. ¿Crees entonces que el Dugpa se negaría a mostrarme sus artes porque rechaza la responsabilidad? No, seguro que no lo haría, pero, ¿y si soy yo quien asume toda la responsabilidad? Por primera vez desde que lo conocía, el tibetano se desconcertó. Su rostro fue invadido por una inquietud tan grande que no le fue posible disimularla. Una expresión de crueldad salvaje, para mí inexplicable, se alternaba con otro de hondo regocijo. En todos estos meses que anduvimos hemos cruzado abismos que llenarían de pánico a cualquiera, pasado sobre puentes de bambú de apenas un pie de ancho y a mí más de una vez me pareció que se me paralizaba el corazón. Hemos cruzado desiertos y casi nos hemos muerto de sed, y él nunca perdía, ni por un solo minuto, su equilibrio interior. ¿Y ahora? ¿Cuál sería la causa que lo hacía ponerse tan fuera de sí? Con solo mirarlo me bastó para saber que en su mente las ideas se agitaban en loco torbellino. Condúceme hasta el Dugpa, yo te recompensaré holgadamente. Intenté de nuevo, quiero pensarlo, me contestó por fin. Todavía era de noche cuando entró en mi carpa para despertarme. Ya se había decidido, me dijo, y estaba dispuesto. Había ensillado dos de nuestros hirsutos caballos mongoles, cuya altura no es mucho mayor que la de un perro grande, y nos internamos en la oscuridad de la noche. Los hombres de mi caravana seguían profundamente dormidos alrededor de las casi extintas fogatas diseminadas por el terreno. Pasaron horas sin que cambiáramos una sola palabra. Ese peculiar aroma del almizcle que las estepas tibetanas exhalan durante las noches de julio y el monótono rumor de las retamas, al ser barridas por las patas de nuestros caballos, casi me llegan a embriagar de tal manera, que para poder mantenerme despierto, me vi obligado a no quitar mi vista de las estrellas, que aquí, en esta tierra salvaje, tienen algo de llameantes. De ellas se desprende un influjo excitante que le inquieta a uno el corazón. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a trepar por detrás de las cimas de las montañas, pude notar que los ojos del tibetano se mantenían totalmente abiertos sin pestañear, con la mirada siempre fija en un solo punto del cielo. Observé que estaba como ausente. Le pregunté varias veces si conocía también el lugar donde se hallaba el Dugpa como para no prestarle ninguna atención al camino, pero no recibí respuesta alguna. Él me atrae como la piedra magnética atrae el hierro, balbuceó al fin, como saliendo de un sueño muy profundo. Ni al llegar el mediodía nos tomamos un descanso. Siempre mudo, mi acompañante volvía a apresurar el paso de su caballo cada vez que éste se mostraba un poco más lento. Yo me vi obligado a comer mi ración de carne de cabra sentado en la montura. Poco antes del anochecer paramos, doblando al pie de un cerro totalmente desnudo, cerca de esas fantásticas carpas que a veces se pueden ver en Bután. Son negras, hexagonales abajo y puntiagudas arriba, de bordes combados, y se hallan paradas sobre una suerte de zancos, de modo que se parecen a enormes arañas que tocan el suelo con sus vientres.
Yo esperaba encontrarme con un sucio chamán de melena y barba desgreñadas, una de esas criaturas dementes o epilépticas, que son tan frecuentes entre los mongoles y tungusos, que se embriagan con infusiones logradas con la cocción de ciertos hongos y que luego creen estar viendo espíritus o se sienten impelidos a largar de sí profecías incomprensibles. En vez de ello veo parado ante mí, inmóvil, un hombre de unos buenos 6 pies de altura, sorprendentemente delgado, sin barba, con un brillo oliváceo en el rostro, un color como no lo había visto nunca en un ser humano vivo, siendo la separación entre sus ojos oblicuos tan grande, que se me antojaba antinatural. Un ejemplar de una raza humana para mí completamente desconocida. Sus labios, lisos como porcelana, al igual que la piel de toda su cara, eran rojísimos, finos como el filo de un cuchillo y pero tan curvados, especialmente en las comisuras muy alzadas, como congeladas por una sonrisa despiadada, que parecían haber sido dibujados con pincel sobre su cara. Me fue imposible quitar la vista de ese hombre por largo tiempo, y al volverlo a recordar ahora, casi diría que me estaba sintiendo como un niño al que se le corta la respiración del puro susto, ante la súbita aparición de una máscara terrorífica que emerge de las sombras. Sobre su cabeza el Dupa llevaba un gorro escarlata, en tanto que el resto de su cuerpo se hallaba cubierto hasta los tobillos por una costosa capa de cebeltina totalmente teñida de anaranjado. Tanto él como mi guía no se dirigieron la palabra ni una sola vez, pero yo sigo creyendo que se entendieron mediante gestos y señales secretas, puesto que, sin preguntarme para nada qué era lo que quería de él, el Dupa dijo de pronto que estaba dispuesto a enseñarme todo lo que yo deseara, siempre y cuando me comprometiera expresamente a asumir toda responsabilidad, aún sin conocerla. Yo, por supuesto, me declaré inmediatamente de acuerdo. Como prueba de ello yo debía tocar la tierra con mi mano izquierda. Así lo hice. Se nos adelantó entonces en silencio durante un corto trecho y lo seguimos hasta que nos ordenó que nos sentásemos. Tomamos asiento junto al borde de una elevación de terreno que se asemejaba curiosamente a una mesa. Llevaba yo conmigo un lienzo blanco. Empecé buscando desesperadamente en todos mis bolsillos, pero nada, hasta que por fin hallé escondidos en el fondo rasgado de mi chaqueta un viejo mapa plegadizo de Europa bastante borroso ya, que evidentemente había llevado conmigo sin verlo durante todo mi viaje por el Asia. Lo extendí entre nosotros y expliqué al Dupa que el dibujo representaba un mapa de mi patria. Intercambiaron una rápida mirada con mi guía, y nuevamente pude ver cómo en el rostro del tibetano aparecía esa expresión maligna, casi se podría decir de odio, que tanto me había llamado la atención la noche anterior. ¿Deseaba yo ver el juego mágico de los grillos? Asentí con la cabeza y supe al instante que era lo que me iba a tocar presenciar, ese truco famoso que consiste en hacer aparecer insectos bajo el influjo de un silbido o algo semejante. Tal cual, no me había equivocado, el Dupa dejó oír un sonido chirriante, suave y metálico, cosa que estas gentes logran mediante el uso de una campanita plateada que llevan oculta entre sus ropas, e inmediatamente un montón de grillos fueron saliendo de sus recovecos dentro de la tierra para reunirse sobre el mapa. Cada vez más y más. Infinidad de ellos. Yo me estaba enojando de solo pensar que por un ridículo truco circense, que ya había tenido oportunidad de presenciar varias veces en la China, hubiese emprendido una cabalgata tan trabajosa, pero, el espectáculo que de ahí en más se ofreció ante mi vista me compensó con creces el esfuerzo realizado. Los grillos no solo pertenecían a una especie totalmente desconocida para la ciencia, lo que los hacía interesantes de por sí, sino que además se comportaban de una forma más que peculiar. Apenas hubieron tomado contacto con el dibujo del mapa, comenzaron a correr sin ton ni son en todas direcciones, para luego ir formando grupos que se examinaban mutuamente con desconfianza. Súbitamente cayó sobre el centro mismo del mapa una mancha de luz con los colores del arco iris. Provenía, como constaté al momento, de un pequeño prisma de vidrio que el Dupa había puesto contra el sol, y en pocos segundos los pacíficos grillos se convirtieron en un apelotonamiento de insectos que se destrozaban entre sí de la manera más abominable. El espectáculo era demasiado repulsivo como para pensar en describirlo. El chirriar de los miles y miles de alas daba un tono altísimo, casi melodioso, que me llegó hasta la médula de los huesos. Si bien se asemejaba al canto de los grillos que todos conocemos, estaba compuesto de un odio tan infernal mezclado con una suerte de lamento tan atroz, que yo sé que no lo podré olvidar jamás. Por debajo de esa mesa de cuerpos se iba derramando un jugo espeso y verdoso. Le ordené al Dupa que parara de inmediato esa bestialidad. Pero él ya había guardado el prisma y se limitó a responderme con un encogimiento de hombros. En vano me esforzaba por separar a los grillos con un palo. Sus locas ganas de matar ya no conocían límites.
Cada vez aparecían más de ellos, venían en tronel para participar en ese juego macabro hasta formar una montaña vibrante y pataleante tan alta casi como un hombre. A una legua a la redonda la tierra se hallaba cubierta de insectos que formaban una masa blancuzca que pugnaba por llegar al centro movida por un solo pensamiento: matar, matar, matar. Algunos grillos que iban cayendo malheridos del montón y no podían volver a subir, se destrozaban a sí mismos con sus antenas. El chirrido era por momentos tan fuerte y tan espantosamente agudo, que me tuve que tapar los oídos con las manos, porque estaba seguro de no poder soportarlo más. Finalmente, gracias a Dios, los animales parecían ser cada vez menos, las filas que la hacían de debajo de la tierra se hacían cada vez más raras hasta que cesaron por completo. ¿Y ahora qué se propone?, pregunté al tibetano cuando vi que el Dugpa no demostraba ninguna intención de dar por terminada la representación, sino que más bien parecía esforzado en mantener sus pensamientos concentrados en vaya uno a saber qué idea. Su labio superior estaba contraído de modo tal que se podían ver claramente sus dientes afilados y puntiagudos. Eran negros como la brea, sospecho que de tanto mascar hojas y hierbas, una costumbre muy difundida en estas zonas, liga y desliga, oí que me respondía el tibetano. A pesar de que yo no cesaba de repetirme a mí mismo que no eran más que insectos los que habían encontrado aquí una muerte tan horrenda, no podía evitar sentirme por demás impresionado, tanto, que por momentos creí desvanecerme, y la voz continuaba llegándome desde muy lejos. Liga y desliga, no podía entender su significado, y sigo aún hoy sin entenderlo. Tampoco puede decirse que después de lo ya relatado sucediera algo digno de ser tomado especialmente en cuenta. ¿Por qué sería entonces que yo permanecía ahí sentado? Tal vez pasarán horas, no lo sé. Era como si la voluntad de levantarme hubiera desaparecido de mi cuerpo, no puedo definirlo de otro modo. Poco a poco el sol se iba hundiendo, y tanto el paisaje terreno como el celeste fue adquiriendo ese tinte rojo y anaranjado totalmente irreal, que cualquiera que haya estado alguna vez en el Tíbet también conoce. El colorido de este cuadro solo es comparable al de las carpas que pueden hallarse en las romerías europeas. No me podía desprender de las palabras liga y desliga. Paulatinamente iban adquiriendo en mi cerebro un sentido espantoso de verdad. En mi imaginación el bulto compacto y enorme de grillos se convertía en millones de soldados agonizantes. Sentí de pronto mi garganta estrangulada por un misterioso e inconmensurable sentido de responsabilidad, cuyo tormento era aún mayor por lo mismo que me era imposible hallar su origen. Por un momento tuve la impresión de que el Dugpa se había ido y de que en su lugar tenía delante mío, escarlata y verde oliva, a la abominable estatua del dios de la guerra tibetana. Pude luchar contra esa visión hasta tener nuevamente ante mis ojos a la realidad tal cual era. Pero a mí no me bastaba con esa realidad. Los vapores que se elevaban de la tierra, las cimas dentelladas y nevadas de las montañas que se recortaban en el horizonte, el Dugpa con su gorro escarlata, yo mismo, con mis ropas mitad europeas mitad asiáticas, y finalmente esa carpa negra con sus patas de araña, todas esas cosas no podían ser reales. Realidad, fantasía, visión, ¿qué era verdad, qué era mentira? Y para colmo esa torturante sensación de que mi pensamiento se abría dejando un gran espacio nuevo cada vez que volvía a hostigarme el miedo a ese nuevo, inexplicable terrible sentimiento de responsabilidad. Más tarde, mucho más tarde, durante mi viaje de regreso, este acontecimiento fue creciendo en mi memoria como una exuberante planta venenosa que yo trataba en vano de extirpar. De noche, cuando no puedo conciliar el sueño, comienza a tomar cuerpo en mí la vaga sensación de estar a punto de comprender el significado de la frase liga-desliga, y entonces trato de asfixiarla para que no pueda madurar, del mismo modo en que uno trata de sofocar un fuego antes de que se propague, pero de nada sirve defenderme. En mi imaginación puede ver como del montón de grillos muertos se alza un vapor rojizo que se va formando en nubes, que oscureciendo el cielo como las nubes fantasmales que trae el monzón, se precipitan hacia occidente. Y ahora mismo, mientras escribo estas líneas, siento que aquí la carta se interrumpe, dijo el profesor Goclenius. Desgraciadamente debo comunicarles que en la embajada china me dieron la desgraciada nueva de la muerte de nuestro estimado colega Johannes Scopper, acaecida en el lejano oriente. El profesor no pudo seguir, un fuerte grito lo interrumpió. No puede ser, el grillo sigue vivo después de todo un año. ¡Increíble! Atrápenlo. Se vuela. Vociferaban todos al mismo tiempo. El profesor de la melena leonina había destapado el frasco dejando salir al insecto aparentemente muerto.
Un momento después de todo ese alboroto, el grillo había salido volando por la ventana hacia el jardín, y los graves señores científicos en su afán por darle caza, casi se llevan por delante al portero del museo que venía para encender las lámparas de la sala de profesores. Moviendo pensativamente la cabeza, el viejo observaba a esos extraños personajes que en el jardín trataban de dar caza a un pequeño insecto volador. Luego miró al cielo del atardecer rumiando para sí, las formas que pueden llegar a tomar las nubes en estos tiempos de guerra. Ahí hay una que parece un hombre con un gorro rojo y la cara verde. Si no fuese porque los ojos están tan separados, se diría que es igualito a un ser humano. Realmente, a mi edad lo único que me falta es volverme supersticioso.